Hola, soy Manuel. Mi propia nieta, la que yo creía que era la luz de mis ojos, intentó despojarme de todo lo que me quedaba después de que mi esposa muriera. Y no hablo solo del dinero, sino de la dignidad, de los recuerdos, de la paz que uno cree merecer al final del camino. El silencio de un hogar vacío duele profundamente, pero la traición que viene de tu propia sangre es un veneno que te destroza el alma lentamente, desde adentro. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas en el mundo te ven solo como un estorbo? O peor aún, como una cuenta bancaria con fecha de vencimiento. Antes de contarte el momento exacto en que descubrí su plan, ese instante que me heló la sangre y me abrió los ojos para siempre, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un abuelo decide que su respeto vale más que cualquier lazo familiar. La verdad es que el abandono fue un proceso lento y silencioso. Mi hijo, Ricardo, siempre estaba demasiado ocupado para llamar, y sus visitas se habían convertido en eventos tan raros como un eclipse. Mi única conexión con la familia era Sofía, mi nieta. Al principio, su constante presencia en mi pequeño apartamento era un bálsamo para mi soledad. Desde que mi Elena falleció y tuve que vender nuestra casa de toda la vida, este lugar se sentía como una jaula de recuerdos. Sofía venía, me traía el mercado, me ayudaba con las cuentas. Yo lo veía como un acto de amor puro, el cariño de una nieta por su abuelo. No me daba cuenta de que cada pregunta sobre mi pensión, cada mirada curiosa a mis papeles, era parte de una auditoría disfrazada de afecto. La codicia se había sentado a mi mesa, vestida de nieta preocupada, y yo, ciego de amor, le servía café. Sofía era mi mundo, la extensión de todo el amor que Elena y yo habíamos construido. Con sus 25 años, parecía traer vida a las paredes silenciosas de mi apartamento. Se sentaba conmigo durante horas, escuchando mis viejas historias, asintiendo con una sonrisa que yo creía sincera. «No te preocupes por nada, abuelo, yo me encargo de todo», me decía mientras tomaba mi tarjeta del banco para hacerme un mandado. Le entregué mi confianza ciega, mi clave, mi vulnerabilidad. Pero había algo en su mirada que a veces me inquietaba. Cuando creía que yo no la veía, sus ojos no se posaban en las fotos de su abuela con nostalgia, sino que escaneaban cada rincón con una frialdad calculadora, como si estuviera tasando los muebles. Sus constantes lamentos sobre sus deudas, sus sueños de viajes y lujos, siempre terminaban con un suspiro, una indirecta sembrada con la esperanza de que yo la regara con mi dinero. Mi Elena y yo trabajamos sin descanso toda nuestra vida. Ella, una costurera de manos mágicas que convertía simples telas en arte. Yo, un obrero en una fábrica, con las manos curtidas y la espalda adolorida. Cada centavo que ganábamos no era para nosotros, era para el futuro de Ricardo. Le pagamos la universidad, lo ayudamos a comprar su primera casa, le dimos el impulso que a nosotros nadie nos dio. Creíamos que estábamos sembrando amor, construyendo una fortaleza familiar que nos protegería en la vejez. Cuando nació Sofía, nuestra felicidad fue completa. Pensamos que el círculo de amor se había cerrado. ¡Qué ingenuos fuimos! Para ellos, nuestro sacrificio no fue un regalo, sino una inversión de la que esperaban cobrar dividendos por el resto de mi vida. Nunca entendieron que el verdadero legado no estaba en el dinero que les dimos, sino en el ejemplo que intentamos ser. Lo que ni Ricardo ni Sofía sabían era el secreto que Elena guardaba, un secreto que ni yo mismo conocí por completo hasta después de su muerte. Mi esposa, además de tener manos de artista, poseía una intuición casi sobrenatural. Hace décadas me convenció de invertir los ahorros de toda una vida en una pequeña empresa de tecnología local. Yo dudé, era todo lo que teníamos, pero su fe era inquebrantable. Confié en ella. Tras su partida, mientras ordenaba sus cosas más personales en una vieja caja de seguridad, encontré los certificados de acciones. Los miré sin entender, pensando que eran papeles sin valor. La curiosidad me llevó a un asesor financiero. El hombre examinó los documentos, me miró con incredulidad y volvió a mirar los papeles. Esa pequeña empresa se había transformado en un gigante multinacional.
El valor de esas acciones era de más de 5 millones de dólares. El suelo desapareció bajo mis pies. Mi primer impulso fue llamar a mi hijo y a mi nieta, gritarles la noticia, decirles que nuestros problemas se habían acabado para siempre, pero una fuerza extraña, quizás la prudencia de Elena hablándome desde algún lugar, me detuvo. Fue justo en esos días que la ayuda de Sofía se volvió más intensa. Insistía en organizar mis papeles importantes, revisando cada cajón con una dedicación sospechosa. Una tarde la sorprendí mirando un viejo estado de cuenta con una concentración que me heló la sangre. Aunque la fortuna no estaba ahí, algo en ese papel debió despertar su avaricia. El cambio fue instantáneo. Al día siguiente, Ricardo apareció con ella, sonriente y falsamente preocupado, después de meses de ausencia. Empezaron a hablar de mudarme con ellos a una casa más grande para cuidarme mejor. La hipocresía era tan densa, tan palpable, que casi podía tocarla. El telón se había levantado y por fin estaba viendo la verdadera obra. La casa más grande se convirtió en el tema central de cada visita. Ricardo y Sofía llegaban con planos improvisados, dibujados en servilletas, describiendo con un entusiasmo fingido la habitación que tendrían para mí, con vista al jardín, con un baño privado. Hablaban de comunidad y familia, pero yo veía la trampa. No querían cuidarme, querían enjaularme. Cada palabra era un ladrillo más en la prisión dorada que estaban construyendo para mí. Yo asentía, sonreía dócilmente y hacía preguntas vagas, jugando el papel del viejo senil que ellos esperaban que fuera. Mientras tanto, en mi interior, una frialdad se iba asentando. Estaba observándolos, midiendo cada mentira, cada gesto calculado. Mi soledad se había transformado en un puesto de vigilancia desde el que estudiaba a mis propios captores. Sofía, con su encanto venenoso, se convirtió en mi sombra. Un día llegó con un folleto satinado de una residencia de lujo. «Mira, abuelo, esto es lo mejor para ti. Tienen enfermeras 24 horas, actividades, todo lo que necesitas para estar seguro». Me lo presentó como el máximo acto de amor, pero sus ojos no mentían. No le preocupaba mi bienestar, sino la facilidad con la que podrían administrar mis bienes si yo estaba encerrado y medicado en un lugar así. Leí el folleto con calma, notando los precios exorbitantes. «Es muy bonito, hija, pero tu abuela y yo siempre dijimos que moriríamos en nuestra propia casa o en un lugar que se sintiera como tal». Su sonrisa se tensó por una fracción de segundo, una grieta en su máscara. Perfecta. Sabía que había tocado un nervio. Lo de Ricardo era aún más doloroso. El hijo que durante años me había tratado con una indiferencia cortés, ahora se sentaba a mi lado, poniendo su mano sobre la mía, con una familiaridad que se sentía extraña, casi profana. Intentaba recordar anécdotas de su niñez, pero se equivocaba en los detalles, demostrando lo poco que había prestado atención. Una tarde, le estaba contando cómo su madre había cosido su primer traje para la graduación, una historia que le había contado 1000 veces. A mitad de la frase, lo vi intercambiar una mirada impaciente con Sofía por encima de mi cabeza. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible, pero para mí fue como una bofetada. En ese instante, comprendí que ni siquiera mis recuerdos, lo único verdaderamente mío, tenían valor para ellos. Luego vinieron las preguntas directas, disfrazadas de preocupación. «Abuelo, con tantos papeles y cuentas, ¿no te cansas? Podríamos ayudarte a consolidar todo, para que no tengas que pensar en eso». La propuesta sonaba lógica, casi tentadora. Pero yo ya no era el mismo hombre de hacía unas semanas. La revelación de la fortuna de Elena me había dado no solo riqueza, sino también una claridad brutal. «Gracias, hijos, pero todavía me siento capaz». Su abuela siempre fue la de los números, pero algo aprendí de ella. Respondía con una sonrisa serena. Cada vez que me negaba, veía una frustración creciente en sus ojos. El juego se había vuelto más tenso. Ellos creían que estaban cazando a una presa fácil, sin darse cuenta de que la presa ahora conocía cada movimiento del cazador. Por las noches, cuando el silencio del apartamento se hacía más denso, el peso de su traición me aplastaba. Sacaba la vieja caja de fotos
y miraba el rostro de Ricardo cuando era un niño en mis brazos, la sonrisa de Sofía en su primera comunión. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo el amor se había convertido en un cálculo de pérdidas y ganancias? Recordaba el sudor en la frente de Elena, trabajando hasta tarde en su máquina de coser para pagarle los estudios a Ricardo. Habíamos invertido nuestra vida en ellos, no nuestro dinero. Y ahora ellos querían el dinero, despreciando la vida que les habíamos entregado. El dolor era tan profundo que a veces me costaba respirar. No era la pérdida del dinero lo que temía, sino la confirmación de que nuestro sacrificio no había significado nada. La presión alcanzó un nuevo nivel, cuando, una tarde, Ricardo puso un documento sobre la mesa de centro. Era un poder notarial. «Papá, esto es solo una precaución», dijo, evitando mi mirada. «Es para que Sofía y yo podamos tomar decisiones si tú no puedes, para protegerte». La palabra proteger sonó como un insulto. Querían mi firma para tener acceso legal a todo, para despojarme en vida. Sofía me miraba con una expresión de súplica ensayada, como una actriz en su gran escena. Sentí el aire en la habitación volverse pesado, cargado de su avaricia. Tomé el documento. Sentí el frío del papel. «Lo leeré con calma», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Son decisiones importantes. No se pueden tomar a la ligera». Les di una respuesta que no podían rebatir, ganando un tiempo precioso. La confirmación final, la que aniquiló cualquier resto de esperanza, llegó una noche. Me había retirado a mi cuarto temprano, pero no podía dormir. La puerta estaba entreabierta, y escuché a Sofía hablando por teléfono con su padre en la sala, creyendo que yo ya estaba en el quinto sueño. Su voz era un susurro afilado, lleno de impaciencia. «No quiere firmar, papá. Se está poniendo terco. No sé qué más hacer para convencerlo». Hubo una pausa, y luego las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. «No te preocupes. Es solo cuestión de tiempo. El viejo no va a durar para siempre». El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. En ese momento, el abuelo amoroso murió, y en su lugar nació un hombre con un propósito. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de darles una lección que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Después de esa noche, el silencio en mi apartamento cambió de significado. Ya no era el eco de la soledad, sino el campo de batalla donde planeaba mi defensa. Me quedé en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo un sueño profundo mientras el veneno de sus palabras se esparcía por mis venas. «El viejo no va a durar para siempre». La frase rebotaba en mi cráneo como una sentencia. No sentí tristeza, ni siquiera rabia en ese momento. Fue algo mucho más frío, más calculador. Sentí cómo el abuelo ingenuo y lleno de amor se desvanecía, y en su lugar quedaba un hombre que había sido empujado al borde del abismo y había decidido no saltar. Mi propósito ya no era sobrevivir a mi soledad, sino sobrevivir a mi propia familia. A la mañana siguiente, cuando Sofía llegó con el pan fresco y su sonrisa ensayada, yo ya era otra persona. Me senté a la mesa y acepté el café que me sirvió, observándola por encima del borde de la taza. Cada uno de sus gestos, cada palabra de falsa preocupación, ahora era transparente para mí. Vi la impaciencia detrás de su sonrisa, la codicia en el brillo de sus ojos, mientras me preguntaba si había dormido bien. «Como un tronco, mi niña. A mi edad, dormir es lo único que se hace bien», le mentí, jugando mi papel a la perfección. Ella se rió, una risa que ahora me sonaba hueca, metálica. Por dentro, yo estaba tomando notas, archivando cada mentira, cada mirada de soslayo hacia el cajón donde guardaba mis documentos. El juego había comenzado, pero solo uno de nosotros conocía todas las reglas. Ella creía que estaba manejando a un anciano senil. No tenía idea de que estaba siendo observada por el hombre que había aprendido a leer las intenciones en el silencio. Decidí darles un pequeño empujón, acelerar su plan para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Un día, mientras Sofía estaba en la cocina, accidentalmente dejé el cajón de mi escritorio entreabierto. Dentro, a la vista, había un estado de cuenta reciente de la firma de corretaje. No mostraba los 5 millones, por supuesto que no. Solo mostraba un pago de dividendos trimestral, una suma considerable, lo suficientemente grande como para desmentir la idea de que yo vivía de una pensión miserable.
Me fui a mi habitación a tomar una siesta, dejándole el campo libre. No pasaron ni 10 minutos cuando la oí entrar sigilosamente en la sala. El silencio que siguió fue denso, cargado de su descubrimiento. Pude imaginar su corazón acelerándose, sus ojos devorando las cifras. La carnada había sido mordida. Ahora solo tenía que esperar a que el tiburón más grande apareciera. Y apareció. Al día siguiente, Ricardo no llamó para avisar. Simplemente se presentó en mi puerta junto a Sofía. Su rostro mostraba una urgencia mal disimulada bajo una capa de preocupación paternal. «Papá, hemos estado pensando mucho», comenzó, sentándose tan cerca de mí que sentí su ansiedad. «Sofía me contó que no te sientes muy bien, que estás más olvidadizo». Me miró fijamente buscando una señal de debilidad. «Creemos que es hora de que nos dejes ayudarte de verdad. El poder notarial ya no es una opción, es una necesidad, por tu seguridad». La palabra seguridad, otra vez, usada como un arma. La presión se había multiplicado por 10. Ya no eran sugerencias, eran exigencias veladas. Su avaricia, avivada por el estado de cuenta, los había vuelto torpes, desesperados, y eso era exactamente lo que yo quería. La humillación más grande vino esa misma tarde. Mientras yo intentaba argumentar que aún me sentía lúcido, Ricardo me interrumpió con una falsa compasión. «Papá, el otro día le contaste a Sofía que la abuela y tú se conocieron en un cine, pero siempre has dicho que fue en un baile. ¿Ves? Los detalles se te escapan. No es tu culpa, es la edad». Lo dijo en un tono suave, casi amable, pero el mensaje era brutal. Estaba intentando declararme incompetente frente a mi propia nieta, usando mis recuerdos sagrados en mi contra. Sofía bajó la mirada fingiendo pena, pero vi una pequeña sonrisa de triunfo en sus labios. En ese momento sentí una oleada de fuego. No solo querían mi dinero, querían borrar quién era yo, reescribir mi historia para que encajara en su narrativa de un viejo senil que necesitaba ser rescatado. Esa noche, cuando por fin se fueron, dejándome con la propuesta del poder notarial sobre la mesa y el sabor amargo de la humillación en la boca, supe que era el momento de mover mi pieza más importante. Esperé hasta la medianoche, cuando estaba seguro de que nadie me escucharía. Con manos temblorosas, no por la edad, sino por la adrenalina, busqué en internet el nombre de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, uno especializado en litigios financieros y patrimoniales. Marqué el número y dejé un mensaje conciso en el buzón de voz de uno de los socios principales. «Mi nombre es Manuel Vargas. Tengo un asunto familiar de carácter urgente y confidencial que requiere su experiencia. Por favor, llámeme mañana a primera hora». Al colgar sentí un poder que no había sentido en años. La presa se estaba convirtiendo oficialmente en el cazador. A la mañana siguiente, el abogado me devolvió la llamada. Su voz era firme, profesional, y por primera vez en meses sentí que alguien estaba de mi lado sin segundas intenciones. Le conté toda la historia, sin omitir un solo detalle: el abandono, la fortuna secreta, las mentiras, la conversación que escuché, el poder notarial. Él escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas precisas. Al final hubo una pausa. «Señor Vargas», dijo con una calma que me tranquilizó, «lo que están intentando hacer es ilegal y despreciable, pero tenemos la ventaja. Ellos no saben que usted sabe y vamos a usar eso. Trazamos un plan audaz, definitivo». Esa misma tarde tomé el teléfono, respiré hondo y llamé a Ricardo. «Hijo», le dije con una voz que sonaba cansada, derrotada, «tienes razón, ya no puedo más. Firmaré los papeles». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero lo dijo todo. Pude escuchar el aire que Ricardo contenía en sus pulmones, la sorpresa seguida de un alivio mal disimulado. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cubierta por una capa de falsa preocupación. «Papá, claro, haces lo correcto. Es lo mejor para todos, para que estés protegido». La palabra «protegido», de nuevo, sonando como el cierre de una celda. Inmediatamente, su tono se volvió eficiente, casi alegre. «¿Qué te parece si lo hacemos mañana mismo? Sofía y yo pasamos por ti y vamos a una notaría de confianza. No hay por qué esperar».
Su prisa por cerrar el trato era tan obvia, tan desesperada, que tuve que reprimir una sonrisa amarga. La carnada no solo había sido mordida, se la habían tragado entera con anzuelo y todo. Le dije que mi abogado se encargaría de los detalles y que les avisaría. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Sofía llegó por la mañana, no con su habitual sonrisa ensayada, sino con una efusividad que resultaba casi grotesca. Me trajo el desayuno a la cama, me arregló los cojines como si fuera un inválido y me hablaba con un diminutivo cariñoso que nunca antes había usado. «Abuelito, verás qué bien estarás. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Cada gesto era una actuación, una celebración anticipada de su victoria. Yo jugué mi papel, asentí dócilmente, le di las gracias con voz temblorosa, dejé que me tratara como a un niño, pero por dentro, mi mente era un hervidero. Estaba observando cada detalle, cada mirada triunfante que creía que yo no veía. Estaba memorizando la cara de la codicia para no olvidarla nunca. El apartamento se había convertido en un escenario, y la obra estaba a punto de llegar a su acto final. Esa tarde recibí la llamada que esperaba. Era el señor Ramírez, mi abogado. Su voz era el ancla que necesitaba en medio de esa tormenta de hipocresía. Repasamos el plan una última vez. «Manuel, todo está listo», me dijo con una calma profesional que me devolvió la fuerza. «La reunión será mañana a las 10 en mi oficina. Les he enviado la dirección a su hijo y a su nieta. Les he dicho que es para la firma de un poder general, tal como ellos esperan. Los documentos de la fundación están preparados y sellados. Lo único que necesitamos es su firma en el momento adecuado». Al colgar, sentí una oleada de determinación. Ya no había miedo, solo una fría resolución. No se trataba de una venganza, sino de justicia. La justicia que Elena, mi esposa, habría querido. La mañana de la reunión me levanté antes del amanecer. Fui a mi armario y saqué el único traje que conservaba, el que usé en el funeral de Elena. Hacía años que no me lo ponía. Al vestirme, no me sentía de luto. Sentía que me estaba poniendo una armadura. Me miré en el espejo del pasillo, el mismo donde Elena se daba el último vistazo antes de salir. Por un momento, no vi al anciano cansado que mi familia quería ver. Vi a Manuel Vargas, el hombre que trabajó 60 años bajo el sol, el hombre que amó a una sola mujer toda su vida, el hombre que no iba a permitir que su legado fuera manchado por la avaricia. Ajusté el nudo de mi corbata con manos firmes. Estaba listo, no para una rendición, sino para la batalla final por mi dignidad. Puntuales a las 9:30, sonó el timbre. Ricardo y Sofía entraron con una energía nerviosa. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus ojos brillaban con una excitación que no podían ocultar. «Abuelo, te ves muy elegante», dijo Sofía tratando de sonar casual. Ricardo, por su parte, parecía ansioso. «Papá, ¿estás seguro de que quieres ir hasta el centro? Es un viaje largo. Podríamos llamar al notario para que venga aquí y sería más cómodo para ti». Era un último intento de controlar la situación, de mantenerme en su territorio. Lo corté en seco, con una serenidad que los descolocó. «No, hijo, el señor Ramírez ha sido muy claro. Es un procedimiento formal y debe hacerse en su despacho. Vamos, no quiero llegar tarde». Mi firmeza los sorprendió. Por primera vez vi una sombra de duda en sus rostros. El viaje en coche hacia el centro de la ciudad fue un estudio del silencio. Un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía. Ricardo conducía con una tensión visible en sus nudillos, apretando el volante. Sofía, sentada a su lado, no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor, con una sonrisa plástica pegada en la cara. Yo me limité a mirar por la ventana. Veía pasar los edificios, las tiendas, la gente caminando por la acera, y me sentía extrañamente ajeno a todo, como si estuviera flotando por encima de la escena. El peso de mi decisión se asentó sobre mis hombros, no como una carga, sino como un manto de certeza. Estaba a punto de quemar el último puente que me unía a ellos, y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz absoluta. No había vuelta atrás, y eso, extrañamente, era un alivio. El edificio donde se encontraba el bufete de abogados era una torre de cristal y acero que parecía tocar el cielo. Era un símbolo de poder, un mundo completamente ajeno al de ellos.
Al salir del ascensor en el último piso, nos encontramos en una recepción silenciosa y lujosa. Sofía y Ricardo parecían cohibidos, fuera de lugar. Su avaricia de barrio se veía pequeña y vulgar en ese entorno. Un momento después, una puerta se abrió y apareció el señor Ramírez. Alto, impecablemente vestido, con una expresión seria. Nos saludó cortésmente. «Señor Vargas, Ricardo, Sofía, por favor pasen». Estábamos esperándolos. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en esa breve mirada compartimos todo un plan. El telón estaba a punto de levantarse. La función final iba a comenzar. La sala de juntas del señor Ramírez era un mundo aparte. Una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro, y a través de un ventanal panorámico, la ciudad se extendía a nuestros pies, indiferente. Ricardo y Sofía se sentaron frente a mí, luciendo fuera de lugar con su ansiedad mal disimulada. Sofía no dejaba de alisar su falda, mientras que Ricardo tamborileaba los dedos sobre la madera, sus ojos clavados en la pila de documentos que el abogado había colocado en el centro. Parecían dos buitres esperando pacientemente a que la presa diera su último aliento. Yo, en cambio, sentía una calma gélida. Había llegado al ojo del huracán. Observaba sus gestos, sus miradas furtivas, y en lugar de dolor, sentía una especie de desapego quirúrgico. Estaba a punto de amputar una parte de mi vida y lo haría sin temblar. El señor Ramírez carraspeó, y el sonido pareció llenar todo el silencio. «Gracias por venir», comenzó con una formalidad que acentuaba la tensión. «Estamos aquí, como saben, para formalizar el poder notarial general que el señor Vargas desea otorgarles». Al oír esas palabras, vi cómo los hombros de Ricardo se relajaban visiblemente. Soltó un suspiro casi inaudible, el sonido del alivio de un hombre que cree haber ganado la lotería. Sofía me dedicó una pequeña sonrisa, una mezcla de triunfo y falsa compasión. Era la sonrisa de alguien que por fin consigue lo que quiere. Sostuve su mirada por un segundo, sin expresión, dejando que disfrutaran de ese instante de victoria. Les permití saborear el veneno que ellos mismos habían preparado, sin saber que la copa estaba destinada para ellos. Dejé que la arrogancia los cegara justo antes del golpe final. Con un movimiento deliberado, el abogado abrió el grueso portafolio que estaba sobre la mesa. Sin embargo, no se lo pasó a Ricardo ni a Sofía. En su lugar, sacó una carpeta mucho más delgada y la deslizó suavemente por la superficie pulida hasta que se detuvo justo frente a mí. «Antes de proceder con el poder», dijo el señor Ramírez, su voz monótona y precisa, «el señor Vargas tiene otro asunto que desea resolver primero, un documento que tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro». La sonrisa de Sofía se congeló en sus labios. Ricardo frunció el ceño, su alivio evaporándose instantáneamente. «¿Otro asunto?», preguntó, su voz teñida de una repentina sospecha. El ambiente en la sala cambió de inmediato. El aire se volvió eléctrico, cargado de incertidumbre. La trampa, cuidadosamente preparada, estaba a punto de cerrarse sobre ellos. El señor Ramírez no respondió a la pregunta de Ricardo. En su lugar se dirigió a mí. «Señor Vargas, si es tan amable». Con una calma que no sentía, abrí la carpeta. En la primera página, en letras grandes y claras, se leía: «Acta constitutiva de la Fundación Elena y Manuel Vargas». El abogado rompió el silencio. «Mi cliente, el señor Manuel Vargas, ha decidido donar la totalidad de su patrimonio, incluyendo todas sus acciones, propiedades y activos líquidos, a la creación de esta fundación benéfica». Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras en un pozo. «La fundación se dedicará a financiar residencias para ancianos en situación de abandono y a otorgar becas a jóvenes de escasos recursos con talento artístico. La donación es irrevocable y con efecto inmediato». El rostro de Sofía se transformó en una máscara de incredulidad. Ricardo estaba pálido como un fantasma. Entonces hablé. Mi voz salió firme, sin un ápice de temblor, cortando el silencio atónito de la sala. Fijé mis ojos en mi nieta, en la cara que una vez había amado tanto y que ahora me resultaba extraña, la de una desconocida. «Sofía», dije, y su nombre sonó amargo en mi boca.
Estabas tan preocupada por mi futuro, tan ansiosa por ayudarme a manejar mis cosas. Decidí tomarte la palabra. Puse todo el dinero en un lugar seguro, donde nadie pueda malgastarlo en lujos vacíos o caprichos. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que cada palabra la golpeara con la fuerza de una bofetada. Lo puse donde ayudará a gente que de verdad lo necesita, gente que valora la dignidad más que un cheque. Gracias por tu preocupación, mi niña. Me ayudaste a tomar la mejor decisión de mi vida. La siento. Reacción fue instantánea y violenta. La máscara de Sofía se hizo añicos. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las manos. Su rostro, antes encantador, se contrajo en una mueca de pura furia. «No puedes hacernos esto», gritó, su voz aguda y estridente. «Eres un viejo cruel y egoísta. Después de todo lo que hice por ti, de aguantar tus historias aburridas, de limpiarte la casa, ese dinero era nuestro, era mi derecho». La codicia, cruda y sin adornos, brotaba de ella como un veneno. Ricardo, completamente humillado, intentaba calmarla. «Sofía, por favor, siéntate». Pero ella lo apartó de un manotazo. «Cállate, papá. Todo esto es tu culpa por no haber actuado antes». El espectáculo era grotesco, pero revelador. Por fin, veía sus verdaderos rostros, sin máscaras ni mentiras. Mientras Sofía seguía gritando sus acusaciones, el señor Ramírez me ofreció una pluma estilográfica, pesada y elegante. La tomé en mi mano, sintiendo el frío del metal. Ignoré por completo el torrente de insultos. Para mí ella ya no estaba en la habitación. Era solo un ruido de fondo, el eco de una vida que estaba dejando atrás. Con una mano que no tembló, firmé el documento en el espacio indicado. Mi nombre, Manuel Vargas, quedó estampado en el papel con una tinta azul oscura y definitiva. El sonido de la punta de la pluma arañando la hoja fue el único que importó. Fue el sonido de mi libertad. Levanté la vista, no hacia ellos, sino hacia mi abogado, y con una paz que no había sentido en años dije: «Hemos terminado». La herencia de Elena estaba a salvo, mi dignidad también. La salida de esa oficina fue como despertar de una pesadilla. Dejé a Sofía en medio de sus gritos histéricos y a Ricardo paralizado en su silla, con el rostro pálido y los ojos vacíos, incapaz de procesar la magnitud de su humillación. No me giré. No les dediqué una última mirada. El señor Ramírez me acompañó hasta el ascensor en silencio, un gesto de respeto que valía más que 1000 palabras. Mientras las puertas de metal se cerraban, borrando sus figuras para siempre, no sentí ni odio ni triunfo. Sentí un vacío inmenso, pero no era el vacío de la soledad, sino el de un espacio que por fin se había limpiado. El tumor había sido extirpado. El dolor de la cirugía era agudo, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que tenía la oportunidad de sanar. El viaje de vuelta a casa, solo en un taxi, fue el más tranquilo de mi vida. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio absoluto. Cambié el número de teléfono y mandé a un cerrajero para que reemplazara la cerradura de mi puerta. No fue por miedo, sino como un acto simbólico, una declaración de que ese espacio, mi último refugio, era mío y de nadie más. La ausencia de sus llamadas, de sus visitas fingidas, no se sentía como un abandono, sino como una liberación. El aire en mi pequeño apartamento parecía más ligero, más respirable. Comencé a redescubrir mi propio hogar, a disfrutar del sonido del reloj en la pared, del sabor del café por la mañana, sin la sombra de la hipocresía acechando en cada rincón. La soledad que antes me aterraba se transformó en una paz bendita, una compañía silenciosa que me permitía ser yo mismo, sin tener que actuar para nadie. Mi vida encontró un nuevo centro, un propósito que me sacaba de la cama cada mañana con una energía que creía perdida. La Fundación Elena y Manuel Vargas se convirtió en mi obra, mi legado. Acompañaba al señor Ramírez a reuniones, visitaba terrenos, escuchaba a arquitectos que diseñaban no solo edificios, sino hogares dignos para otros ancianos que, como yo, habían conocido el sabor amargo del olvido. Me sentaba con jóvenes artistas llenos de talento y sin recursos, y en sus ojos veía el mismo brillo que tenía Elena cuando hablaba de sus sueños. No solo firmaba cheques,
Me involucraba, daba mi opinión, compartía mis experiencias. Dejé de ser el viejo que esperaba el final para convertirme en don Manuel, el hombre que estaba construyendo nuevos comienzos. Cada ladrillo puesto, cada beca otorgada, era un tributo a la mujer que me había dado todo, incluso después de haberse ido. Con el tiempo, supe de ellos. No porque los buscara, sino porque las noticias, buenas o malas, siempre encuentran su camino. Un antiguo vecino en común me contó que Sofía se había hundido. Sin la expectativa del dinero fácil, sus deudas la devoraron. Perdió su coche, tuvo que dejar su apartamento y volver a vivir con una amiga, trabajando en Minomesi, una tienda por un sueldo mínimo. Su mundo de apariencias se derrumbó estrepitosamente. La chica encantadora y popular desapareció, dejando a una mujer amargada y llena de resentimiento, culpando a todos menos a sí misma por su fracaso. Su castigo no fue la pobreza, sino la cruda realidad que siempre había intentado evitar. La vida le presentó la cuenta de su propia codicia, y no tuvo más remedio que pagarla, centavo a centavo, con la moneda de la humillación. Lo de Ricardo fue diferente, más silencioso y quizás más profundo. Su castigo no fue público, sino interno. Perdió mucho más que una herencia. Perdió el último vestigio de su dignidad. Me enteré por mi abogado que se había vuelto un hombre retraído, casi un ermitaño. La relación con Sofía se fracturó por completo, envenenada por las acusaciones mutuas. Él la culpaba a ella por su codicia descarada y ella a él por su debilidad y su fracaso. Ricardo tuvo que enfrentarse cada mañana en el espejo al hombre que había intentado declarar a su propio padre incompetente por dinero. Esa vergüenza, ese conocimiento de su propia bajeza, se convirtió en su compañera inseparable, una sombra de la que nunca podría escapar. Su condena no fue la falta de dinero, sino el exceso de memoria. Hoy, a veces me siento en el balcón de mi apartamento, el mismo desde el que tantas veces miré la calle esperando una visita que no llegaba. Pero ya no espero a nadie. Miro las plantas que Elena dejó y que he aprendido a cuidar, y siento una serenidad que el dinero no puede comprar. La fundación prospera, y las cartas de agradecimiento que recibo son mi verdadera fortuna. No me regodeo en su caída, pero tampoco siento lástima. Ellos eligieron su camino, y yo, empujado por su traición, me vi forzado a encontrar el mío. Y en el proceso descubrí que la verdadera herencia que Elena y yo construimos no estaba en una cuenta bancaria, sino en la fuerza para defender lo que es justo. Mi venganza no fue quitarles el dinero, fue demostrarles que mi dignidad, esa que intentaron arrebatarme, nunca estuvo en venta. A veces, cuando el sol de la tarde entra por la ventana y calienta el viejo sillón donde Elena solía leer, me pregunto si ella supo desde el principio cómo terminaría todo. Quizás su intuición no solo la guió en esa inversión financiera, sino que también le advirtió sobre la fragilidad del corazón humano. No siento rencor, ya no. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera, y yo he decidido vivir. Cada vez que firmo un cheque de la fundación, siento su mano sobre la mía guiándome. Estoy convirtiendo el dolor de una traición en la semilla de cientos de nuevas oportunidades para otros. No es venganza, es alquimia, es transformar el plomo de la avaricia en el oro de la generosidad, y ese es un legado que ningún poder notarial puede arrebatar. Es la prueba de que nuestro amor construyó algo más fuerte que la sangre. He aprendido una lección dura, pero necesaria. La familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu alma. Mi hijo y mi nieta me veían como un obstáculo, como un cajero automático que se negaba a darles el premio. En cambio, ahora encuentro familia en los ojos agradecidos de un joven estudiante que puede ir a la universidad, o en la sonrisa tranquila de una anciana que por fin tiene un techo seguro y cálido. Ellos no conocen mi fortuna, solo conocen a Manuel, el Señor que los escucha y les sonríe. Esta nueva familia no me pide nada, pero me lo da todo. Un propósito, un sentido de pertenencia, la certeza de que mi vida, incluso en su último tramo, todavía importa y puede hacer una diferencia. Y esa es una riqueza que Ricardo y Sofía nunca entenderán. Hace un par de semanas,
Visité la primera residencia que la fundación ayudó a construir. Era un lugar lleno de luz y de risas, no el depósito deprimente que Sofía me había mostrado en aquel folleto. Me senté a jugar una partida de dominó con unos hombres de mi edad. Hablamos de nuestros trabajos, de nuestros hijos, de los amores de juventud. Nadie me trató con lástima ni con interés. Por un par de horas fui simplemente uno más del grupo, un compañero. Al irme, uno de ellos, un carpintero jubilado llamado Ismael, me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Vuelve pronto, Manuel». Hacía tiempo que no me reía tanto. En ese momento, sentí una calidez que ninguna herencia millonaria podría haberme dado. Sentí que había vuelto a casa, a un lugar donde mi presencia era un regalo, no una carga. No he vuelto a saber de ellos directamente, y no lo necesito. El silencio que dejaron es la prueba de que su interés nunca fue por mí, sino por lo que yo tenía. A veces, en las noches más silenciosas, pienso en ellos, no con ira, sino con una profunda lástima. Se quedaron atrapados en su propia trampa de codicia, persiguiendo un fantasma de riqueza mientras dejaban morir el único tesoro real que poseían, la posibilidad de tener una familia. Su castigo no es la falta de dinero, es el vacío que deben sentir ahora, la vergüenza que los acompañará siempre. Están condenados a vivir sabiendo que vendieron su alma por un precio y ni siquiera pudieron cobrarlo. Yo, en cambio, perdí una fortuna y gané mi libertad. A la larga, creo que hice el mejor negocio de mi vida. Al final, esta historia nunca se trató realmente del dinero, se trató del valor. Ellos le pusieron un precio a mi vida, a mis cuidados, a mi amor, y creyeron que podían comprarme con falsas sonrisas y palabras vacías. Mi gran revelación no fue descubrir los 5 millones de dólares, fue darme cuenta de que mi dignidad no estaba en venta. Tuve que llegar al borde del abismo para recordar que el respeto por uno mismo es la única posesión que nadie te puede quitar si no se la entregas. Y yo decidí no entregarla. Decidí que mi nombre, el legado de mi trabajo y el amor de Elena valían más que cualquier cosa que ellos pudieran desear. Esa fue mi verdadera victoria, la que celebro cada mañana cuando me miro al espejo y veo a un hombre libre. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor frente a la adversidad, por favor, comparte este video. A veces, una historia puede ser el espejo que nos muestra la fuerza que no sabíamos que teníamos. Y no olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para trazar tu propio camino, incluso cuando es el más solitario. Gracias por escuchar mi verdad, por darme este espacio para contarla. Para mí ha sido parte de la sanación.